Bueno, acá estamos, por lo menos por Facebook está saliendo bien. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces volviendo, me Volvamos. dijiste, me dijiste que cuando vos tenés la posibilidad justamente de empezar a sentir esta conexión, es como que te emocionaba mucho y que parecía como que era difícil de creer que eso estaba sucediendo, pero finalmente se estaba manifestando. Si hay una parte mía muy mental, creo que es la que dice, no, ¿cómo puede ser, no? Pero me pasa que cuando esas energías llegan, me produce a mí por lo menos una gran emoción, porque es una energía, esa energía que te emociona hasta las lágrimas, ¿no? Claro, Eh, y eso es lo que hace que por ahí sea inconfundible con quién estás conectando, ¿no? No digo que muchos seres no sean todos los seres de luz con los que uno conecta, inclusive nuestra divina presencia, son maravillosas, pero hay algo especial de la conexión con ellos, por lo menos para mí, eh, que se siente muy fuerte esa energía, ¿no? Se siente muy emotiva. Y bueno, les decía que estoy dando acá en Neuquén iniciaciones de Reiki y me empezó a pasar algo en la primera pasó que siempre hay un mensaje, ¿no? Canalizado que llega para quienes están compartiendo, pero ya a partir de la segunda y la tercera, lo que todos en conjunto visualizamos fue muy fuerte, porque todos lo visualizamos a Yeshua en el centro de la pirámide, en el wow, pose de meditación, y la invitación de él cuando se sienta ahí es de que le entreguemos todas las cargas, todo con lo que hemos llegado hasta este encuentro, ¿no? Y entonces en ese momento todos cierran los ojos y van, ¿no? Sacando las emociones, las cargas, todo lo que quieran, hasta las versiones que no quieran, todo lo que quieran soltar. Y, y es súper, súper emocionante y después, bueno, se recibe una energía muy linda y se produce una unión de los corazones que estamos participando, primero con él, después hacia arriba, hacia la fuente y después entre los corazones, ¿no? Y creo que el mensaje es claro, como la unión de los corazones crísticos, ¿no? La unión de esa rejilla crística. Y ya esta es la tercera vez que pasa, que la canalización tiene, si bien después pueden tener variantes, hay un punto en común que es esa unión de los corazones crísticos y la entrega de las cargas, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, es como muy, muy emocionante. Y lo emocionante es que no es algo que yo siento nomás, ¿no? Sino que lo sienten todas las personas que participan. Entonces, es muy bonito. qué belleza. Sí, en esto de las canalizaciones que hacíamos, que parte de lo que hemos vivido ha sido lo que me ha tocado vivir con la maestra principalmente, con Yeso también, pero parece que hay cierta afinidad, digamos, mayor con María Magdalena y que yo formo parte como de un conjunto de canales que estamos siendo simplemente como voceros de lo que significa la conciencia del sagrado femenino de este planeta en este tiempo. Y desde ese lugar, ella lo que dice es de que ella es simplemente una conciencia que está activa, que se está manifestando, y nosotros empezamos a sintonizar por historia, porque quizás en otros tiempos caminamos juntos, hay algunas cuantas imágenes, memorias que han ido apareciendo a lo largo del camino, pero hay algo que pusiste en uno de los reels que compartiste, que hablabas tras los pasos de Mm, María Magdalena y sí. de Yeshua, y es literalmente lo que ella nos invita justamente, y con esa imagen de fondo que tenés que es tan bonita, sí, que además del otro lado lo tenés a la Torre de Thor, que es en Glastonbury, en Inglaterra, pero muy bien. Entonces, en ese lugar es un lugar, digamos, muy especial para manifestar esa conexión divina, esa conexión sagrada, pero principalmente para activar tu propia esencia. Ellos lo que dicen es, yo estoy acá, te acompaño, Yeshua te pone ahí, digamos, te da el valor, la conexión, te hace el reconocimiento
y la maestra María Magdalena es la que te abre a conectar con el merecimiento. Es un camino, es un sendero que confluye de una forma muy especial y bueno, Glastonbury tiene la unión de eso a través de muchas frecuencias que están instaladas en el lugar. Pero la invitación de este encuentro quisiera llevarla, si no estás en desacuerdo, hacia qué opinas de esta experiencia que tiene que haber vivido esa mujer que se llamaba Miriam, que era de Magdala y que le tocó atravesar esta experiencia como mujer, como niña, como adolescente, y también vamos a hablar un poco acerca del Jesús antes de los, los evangelios canónicos. También podemos hablar un poquito de Jesús después de. ¿Mm? Así que hay mucha historia, muchas cosas de repente para compartir en este encuentro. Primero, bueno, quiero decir que nosotros no vamos o queremos presentarles al Yeso y a la María Magdalena que nosotros conocimos, ¿no? Desde cada uno desde su lugar, o que conocemos, conocimos y conocemos. Eh, no tanto del que está en las religiones, sino que son más cercanos, ¿no? Que no están colgados en ningún lado para venerarlos, sino que están cercanos a nosotros. Y me gusta mucho, o siempre me gustó conectar mucho con ellos porque es muy importante que hayan estado caminando en esta tierra, ¿no? Eso es como si cuando esa presencia se expresa, es como, sé lo que estás sintiendo, literal lo sabe, ¿no? Que lo vivió. Ujú. Literal sabe lo que significa vivir en este plano, en esta tierra. Y, y es muy importante que María Magdalena se manifieste en esta época por lo que significa el resurgimiento de la energía femenina, el conectar con la energía femenina, tanto hombres como mujeres. Y todavía escucho hombres que con cierta vergüenza cuentan algunas facetas que tienen que ver con aspectos de su energía femenina. Y todavía lo cuentan como con chiste, no lo cuentan como agradeciendo esa faceta que los conecta con partes muy lindas de ellos. Eh, Todavía lo cuentan con cierta vergüenza, como en joda, ¿no? No, porque a mí me gusta, qué sé yo, llevar a mis hijos o ir yo a las reuniones de los de padres, por ejemplo, ¿no? Es una conexión muy bonita con la energía femenina. Y al hombre le da vergüenza todavía decir que disfruta de eso, ¿no? Como yo disfruto, puede ir mi mujer, pero a mí me encanta ir, ¿no? Claro. Lo disfruto. Es un hombre que está conectando con su energía femenina desde un lugar muy bonito. Y volviendo a lo que me preguntaste de qué habrá sentido, eh, primero, yo pienso que si la tuviese enfrente, bueno, la tengo enfrente, como que me corrijo, así, digo así, como cuando la tengo enfrente es como tal vez pedir disculpas, ¿no? Por todo lo que ha significado su nombre a lo largo de la historia. Y decir que ella es una persona muy, muy culta, que se preparó toda la vida para el camino que recorrió. Que desde muy pequeña se preparó para caminar al lado de Yeshua. eh, y que era tan para los humanos que hoy estamos intentando nuestro Cristo interno, como lo fue Yeshua. Así No era es. uno más importante que el otro, eran uno con el otro, ¿no? Uno no podía ser en todo su esplendor si no estaba el otro. Había una activación que hacían en conjunto que no hubiera ocurrido tal vez si ella no participaba. Sí, exactamente. Entonces es como devolverle la importancia que María Magdalena tuvo para lo que Jesús pudo hacer, ¿no? Eh, Porque ella no necesitaba tal vez ser reconocida, porque era más importante el plan, ¿no? Y acotémoslo a la época en la que sucedió.
donde tal vez si hubiesen intentado en ese momento que la mujer tuviese voz, hubiera sido mucho más difícil. Entonces, como también contextualicemos históricamente lo que significaba que una mujer se expresara en ese momento y expresara la sabiduría para el común de la gente, ¿no? Dentro las sacerdotisas y de las iniciaciones que ellas recibían, eran igual que los hombres, igual de importantes, ¿no? Tanto, pero aparte no arranca con María Magdalena, arranca con María, Ana, la abuela de Jesús, o sea, hay todo un linaje de mucho conocimiento detrás de... Yo esto sí lo leí, es que la avenida de Yeso se empezó, y de María Magdalena se empieza a preparar 800 años antes, 800.000 años antes. Ahí se me va, no sé si hay miles o... Pero está bueno eso Pero porque como con mucha con mucha anticipación. anticipación. Y que había muchas personas alrededor haciendo esto posible, ¿no? Que no es que, ah, no, bueno, cayeron y ahí, bueno, a ver qué hacen ahora. No, alrededor de ellos había mucha preparación, ¿no? Muchos seres que los apoyaban, tal vez todo desde el silencio y que tal vez en la historia no los ha reconocido como han merecido, ¿no? Eh, porque también lo hicieron posible. Claro. Porque si no, seguimos poniendo la magia en una sola persona cuando la magia es la unión de todos, ¿no? Y de eso se trata, de que en este tiempo podemos empezar a tomar conciencia de eso. Y desde qué lugar nosotros hoy empezamos a conectarnos. Hay algo que es bien bonito. Tenemos que comprender lo que significó ser una mujer hace 2000 años. Ujú, Y sin juicios, o sea, solamente datos. Saber que de repente una mujer no estaba autorizada a hablar con alguien, con un hombre, porque las costumbres de la época significaba de que no podía haber un acercamiento con un hombre porque si no estaba faltando a determinadas leyes o normas que se regían en ese tiempo. Segundo, hablamos de que en el Código Da Vinci, que hablan acerca de que hay una mujer en esa mesa de la última cena, en 1947 se encuentran los manuscritos del Mar Muerto. En esos manuscritos se encuentra mucha de la historia de cómo vivían los esenios. Y ahí es que nos enteramos de que en los manteles de las mesas, si tenías un nudo, significaba que en esa mesa podía sentarse una mujer o las mujeres. Entonces, lo que estaba representando Da Vinci era esa mesa, estaba autorizado que hubiera mujeres. ujú, Así que ya nos da una pauta de cómo era la sociedad en ese tiempo, porque no se permitía de que ni siquiera se sentara a la mesa. Imagínate si además de eso nos ponemos a pensar que María Magdalena además dio charlas, dio enseñanzas, más allá de las enseñanzas que Jesús dio a los apóstoles. Y por eso en la Biblia, justamente Pedro en algún momento se molesta porque dice, pero ¿cómo? Ahora tenemos que cambiar nuestras costumbres. Nos va a venir a enseñar cosas que el maestro no nos dijo. Y ahí es donde Leví sale en defensa de ella y dice, "Ah, pero te estás escuchando, estás atacándola a María Magdalena como si estuviera en contra nuestro y no te estás dando cuenta de repente que estás queriendo hacerlo un costado, pero si el maestro le eligió, sus razones habrá tenido. Entonces esto forma parte de algunos de los evangelios que están en la Biblia y aparte de eso también tenemos evangelios apócrifos que fueron encontrados curiosamente en 1945 en Nag-Hammadi, en el sur de Egipto, 2 años de diferencia. Uno se encontraron en Nag-Hammadi en Egipto, el otro en el Mar Muerto. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque era el tiempo en el que esa información tenía que salir a la luz. El Evangelio de María Magdalena fue encontrado con anticipación, fue encontrado en el siglo anterior.
pero había quedado en los anaqueles de alguno de estos comerciantes y allí un hombre lo compra y cuando lo compra resulta que se lo dona al Vaticano y se hace un estudio sobre estos evangelios, pero cuando los querían publicar pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente los publican, resulta que, oh, curiosamente, desde la página 1 a la 9 no hay nada. Y Mm. desde la página 15 hasta la 17, 18 tampoco hay nada. Y en alguno de los lugares que de lo poco que quedó del Evangelio, porque evidentemente o se perdieron o alguien los sacó. En cualquiera de los dos casos estamos hablando acerca de información que alguien sintió que podía llegar a ser nocivo para algún elemento de poder, alguna Algún organización. interés. Ujú. Sí, sí. Y por ese motivo no figura, lo mismo que cuando dice que Yeshua amaba mucho a María Magdalena y era habitual que le estuviera besando y ahí justo se corta el papiro, entonces resulta que justo esa partecita no está. Entonces deja, digamos, el Evangelio de María Magdalena como un contexto en el cual sabemos que era importante. En los evangelios canónicos, es decir, los que figuran en la Biblia, es la mujer que más aparece después de María. Creo que andan ahí a la par entre la cantidad de veces que Sí. aparece una y otra. Está en los momentos más importantes, porque está en el momento de la crucifixión, está en el momento de la resurrección, cuando vuelve a aparecer, y también se habla mucho acerca de que hay más enseñanzas que el Maestro Jesús siguió compartiendo que en el caso de la Biblia dice que fueron 40 días. En el caso del Pistis Sofía dice que fueron 11 años. José, pero si vos pensás la importancia de la unión de esas dos energías, es que ella no había manera de que ella no estuviera en esos momentos. Ujú. Ella debía estar, porque es que era su complemento, ¿no? Y no era su complemento desde un lugar romántico. Obviamente con un amor tan grande va en todos los niveles, ¿no? Pero era su complemento energético. Entonces, cuando él está pasando por su noche más oscura, por sus pruebas más difíciles, pues es cuando su complemento energético ahí debe estar, ¿no? Porque ella era de vital importancia para él. Sí, Y exactamente. obviamente no podía estar ninguna otra persona que no fuera ella. Justamente. Y hay algo que quiero compartirte que no lo he hablado con vos, pero que es algo que me ha movilizado mucho en estos Sí, días. No hemos tenido la oportunidad de hablarlo, pero tiene que ver con el hecho de que viste que Mel Gibson hizo la película de La Pasión de Cristo. sí, Está preparando la siguiente película, no lo pero he la escuchado. siguiente película es la resurrección y resulta que le da el protagonismo de esa película, aparentemente por lo que he estado recibiendo, se lo da a María Magdalena. Y que dice de que él, desde el momento en que hizo la Pasión de Cristo, él siente que con todo lo que ha estado recibiendo antes, durante y después, toda esa situación, siente que él no le dio el lugar que correspondía Ujú, eh, porque se prefirió adecuarse más a la versión de lo que está mostrando la Biblia, desde qué lugar de repente ella estaba. Pero claro, resulta que entonces en su búsqueda había estado recibiendo información de algunos, de distintos lugares del planeta en donde él estaba haciendo algunas búsquedas, pero hay una que es muy interesante, que dicen que justamente en Etiopía, recordemos, vamos a hacer un poquito, Etiopía está al sur de Egipto, vamos a hacer un poquito de ujú. historia y Sí, contextualización. dale. Etiopía también era conocido como el reino de Saba, Ujú, y en ese lugar es donde vivía Maqueda, la reina de Saba, que es una mujer que ella
visita, porque en sus sueños se les aparecía justamente su alma gemela, y decide ir a visitar para ver si era real esa conexión que tenía. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando nada más y nada menos que de Salomón. Ujú. Entonces cuando va, ella tenía su listado de preguntas, llega, se pone delante de él y cuando quiere hacer las preguntas se dio cuenta que no tenía nada que preguntar. Lo estaba sintiendo todo. Ujú. Fue a visitarlo, se quedó un año y medio. Cuando se regresó de Jerusalén, ella regresa ya con un bebé. Y ese bebé es el rey que después, a lo largo del tiempo, consolida lo que es la educación acerca del cristianismo en Etiopía. Con lo De la cual, importancia, ¿no? sí, y él incluso después regresa y visita a su padre, Salomón. Y hay toda una historia, un montón de cosas, incluso que uno de los apóstoles lo encuentra en el camino, cuando le cuentan la historia, él acepta ser bautizado en la Wow. conciencia crística. Y cuando se va a Etiopía, entonces él se va con toda la información de lo que era el cristianismo de las primeras épocas. Estos lugares, estos templos que tienen allá en Etiopía, para poder llegar no son de fácil acceso. Incluso algunos templos, que son los templos más sagrados, para poder llegar tenés que subir por una cuerda, no sé si eran 30 metros, pero tenés que subir, digamos, como haciendo, digamos, te tienen que tirar la soga desde arriba. Y en esos lugares es a donde había algunas personas, historiadores que han llegado, como J. Benítez, como Mel Gibson también, porque él llegó ahí y lo que dice es, este lugar no estuvo contaminado, no estuvo bajo la influencia de lo que significó que Roma en el año 330, a través del emperador Constantino, quiera empezar a modificar o utilizar el cristianismo como una religión que sirva como un elemento de poder. Toda esa información, toda esa validación que en ese momento se hace solamente hacia los hombres y no hacia las mujeres, Etiopía no lo vivió. Entonces hay una de las cosas más bonitas que dicen, yo no lo he podido escuchar, lo he estado buscando, pero todavía no lo encontré, es el himno a María Magdalena. Y el Wow. himno a María Hermoso. Magdalena de Etiopía se basa justamente en que ha sido la testigo de los momentos más importantes de Jesús. Entonces, de esa María Magdalena es una María Magdalena que no recibió la influencia del Vaticano y que los textos que están allí son textos que ellos no, no creen en esos textos. Ellos saben que son reales. No se trata de Bueno, creerlos, sino que saben de que su existencia es real. cosa igual, bueno, eh, vos sos argentino, pues no vamos a decir qué provincia no hace falta, salta a la vista. ¿Por qué? ¿Por el olor a peperina? Sí, por el olor a peperina, iba a decir a Fernet, pero iba a quedar feo. Pero vos has recorrido mucho en tus viajes y quiero que cuentes qué es lo que pasa en Europa, por más que haya estado influenciada por Constantino, por la religión, diferente a lo que pasa en Occidente, porque ahí es como si realmente acá la colonización fue realmente muy fuerte, ¿no? De la religión, porque se creyó exactamente lo que quería que se creyera. Pero en Europa no, en Europa donde ella sí caminó, donde ella sí vivió, es otro el concepto que tienen de ella. Contá un poquito eso. Sí, allá en Europa justamente una de las características que tiene es de que la historia es completamente distinta en ese sentido. Para ellos, en Europa, literal, todo lo que ellos vivieron ahí es algo completamente distinto en el sentido de que saben que María Magdalena estuvo, no es que crean, Ujú. saben, está el legado, está la información. Entonces eso significa que ellos conocen la importancia de que esté allí, que de repente el reconocimiento a la historia que se vivió principalmente en Francia, en Inglaterra, también en España, y
hay muchas cuestiones que están referenciadas a partir de pinturas, esculturas, a partir de todo tipo de distintas formas de manifestación y que esas manifestaciones permiten comprender de que la historia de María Magdalena en Francia es algo tan rico, tan amplio, que no solamente que hay muchas iglesias, capillas, sino que también hay catedrales de María Magdalena en París, en donde encontrás a una María Magdalena embarazada que está en el altar, que no hay una cruz en ese altar, sino que está ella sostenida por ángeles y que hay toda una historia en la región que habla mucho acerca de María Magdalena. Incluso hay lugares como que se han querido apropiar un poco de la historia y dicen no, porque acá hemos encontrado los restos y después hicieron estudios genéticos y vieron que esos restos que se encontraron eran del año 300 o del año 500, pero igual se sigue sosteniendo la historia. ¿Por qué? Porque para ellos María Magdalena es muy importante. Cuando nos trasladamos a América, sí, ahí vemos esa colonización que se tuvo en la cual María Magdalena solamente llegó como la penitente, la pecadora arrepentida, e incluso, no sé si sabías, pero dentro del Vaticano incluso se organizaban como lugares especiales para que las mujeres lavaran, o sea, digamos, estaban en servicio para lavar la ropa durante toda su vida. ¿Por qué motivo? Wow. Porque eso se lo ofrecían a aquellas mujeres que habían sido prostitutas y para lavar sus pecados, entonces tenían que pasar toda su vida dentro de esos conventos que estaban ofrecidos en honor a María Magdalena, pero era como una forma penitente de transitar la vida. Qué fuerte, ¿no? Entonces, eso fue algo que se sostuvo por el Vaticano durante mucho tiempo, e incluso a algunas mujeres no era necesario que fueran prostitutas para entrar ahí, que hayan sido antes, sino de que por el hecho de ser mujer ya lo metían allí. Entonces es como que transitaban una vida de penitencia, cuando en realidad estamos hablando de que hay mucha información. María Magdalena, cuando llega al sur de Francia, empieza a compartir las enseñanzas que había recibido de su amado Yeshua y que esas son las enseñanzas del camino o las enseñanzas del libro del amor, que es la forma en que ellos mencionan. Qué bonito eso que dijiste, porque sí, ella cuando se refiere a él siempre se refiere como mi amado Yeshua, ¿no? Ujú. Ella siempre antepone el amor a su nombre. Sí, Eh, no hay igual que hay algunas, sabemos algunos lugares del mundo donde todavía la mujer es puesta en esos lugares, ¿no? No hay que ir tan atrás en la historia, sino que tenemos momentos presentes donde todavía la mujer está en un lugar de mucha inferioridad. Eh, y que puede, o sea, vos decís, imagínate si en esta época todavía eso se permite, todavía eso es validado, eh, lo que habrá sido en aquella época, ¿no? sí, Porque ha pasado, ¿cuántos años? 2000 años. ¿No? 2000 años, y sin embargo hay culturas que eligen todavía poner a la mujer en un lugar de inferioridad de condición. Entonces, desde ese lugar hay que entender que no se trata de algo, de nuevo sin juzgar, ni algo bueno, no, ni algo malo, sino se trata de un nivel de conciencia, ¿no? Es donde en esos lugares todavía el nivel de conciencia eh, no ha llegado a que puedan reconocer la importancia de la mujer. Y cuando uno dice la importancia de la mujer, es la importancia de su propia energía femenina, ¿no? Porque no es solo la mujer es, obviamente tiene su representación, pero estamos hablando de, obviamente, hombres que no reconocen para nada su energía femenina, ¿no? Es una energía masculina eh, totalmente desequilibrada, Sí, exactamente. con todo lo Y, que eso significa, ¿no? sí, exacto. Y además comprender esto de la importancia justamente que tuvo para Jesús, para Yeshua, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Mm. Y que ese equilibrio fue lo que faltó
de poder en muchas de las comunidades previas a, a la llegada de Jesús, había un desequilibrio muy fuerte y justamente también el judaísmo tiene una cuestión patriarcal muy marcada, Ujú. tratando de minimizar, disminuir o hacer desaparecer a la mujer y que sean solamente los hombres los que tengan el poder. Entonces, cuando María Magdalena se hace presente y dice, yo no soy más que Yeshua, Yeshua no es más que yo, estamos caminando a la par. Y Yeshua, una característica que tenía, es que le daba el lugar justamente a la mujer como el complemento que él requería también para ese proceso de vivir y elegirse en la tierra. Entonces, ese vivir y elegirse implicó que cuando la vio, hay una historia muy bonita de esa, porque Ay, cuando contala. ella tuvo una manifestación en sueños durante 3 semanas antes de encontrarse con él. Guau. Entonces, esto también forma parte de una de las historias muy bonitas que nos llegan de ella, en donde durante esas 3 semanas ella veía que había un hombre que se le aparecía y le estaba estirando la mano para que lo tomara de la mano. Y ese día en que lo conoce, ella se entera que había un maestro que estaba transmitiendo unas enseñanzas, entonces ella temprano se levanta y sale de su, de su ciudad de Magdala y en horas después del mediodía, o sea, después de caminar muchas horas, finalmente ahí sí llega, pero cuando llega elige quedarse lejos, a unos 30 metros. Jesús en ese momento estaba hablando a un grupo de personas debajo de un árbol de sicómoro. Y Jesús dice, los apóstoles dicen que cuando Jesús, que son los que relatan esta parte, que cuando Jesús la vio, dice, no dejó de mirarla y le invita a que se acerque y no dejaban de mirarla y él seguía, empezó a hablar ya directamente y le dice, Miriam de Magdala, te he estado esperando. O sea, no le dice acércate que podemos charlar, no, no, le dice, la reconoce por su nombre y le dice te he estado esperando. Entonces, a partir de allí, empieza a establecerse una comunicación y una serie de preguntas que ella hacía y lo que le llamaba la atención a la gente era el nivel de profundidad de esas preguntas. ¿Por qué? Porque ella hablaba acerca del camino de evolución de las almas, qué era lo que se necesitaba saber para trascender los distintos velos cuando dejamos este plano terrenal. Entonces todos los otros hombres que estaban en ese lugar o las personas no estaban acostumbradas a tener ese nivel de conversación. Y esto era por la formación previa que ella había tenido, tanto con los esenios como también en Egipto, en Heliópolis. Con la sacerdotisa de Isis, ¿no? Nada Claro, más ni nada menos. exactamente. Termina siendo sacerdotisa de Isis, de un nivel, digamos, de lo más elevado, que son las sacerdotisas de sexualidad sagrada. Entonces, esa mujer es la que tuvo la oportunidad de reconocerse y acompañar al Maestro Jesús en los distintos momentos más complicados. Hubo distintos momentos, algunos momentos fueron muy buenos, otros que fueron muy intensos y gracias a eso hubo momentos en los que tuvieron que consolidarse energéticamente para lo que era necesario vivir. Y recordemos, perdón, adelante. No, no, que me quedé eh, pensando también en los otros programas que veníamos hablando, ¿no? Donde hablábamos, como voy a hacer un paralelismo, hablábamos del reconocimiento a través de las heridas y de cómo uno se expresaba a través de las heridas, ¿no? O se conectaba con otros a través de las heridas. Y en realidad el reconocimiento que ellos hacen es a través de ese reconocimiento de alma, ese reconocimiento de almas, ¿no? Como una energía que reconoce a otra energía y es un nivel de conexión totalmente diferente a conectar desde una herida. Y cuando eso sucede, como no hay, no, es lo que decís, como te estaba esperando, pero es claro para ellos, ¿no? Porque hubo un reconocimiento de almas ahí. Entonces, se te fue la imagen, ¿eh? Quedaste ahí en tu casa. Sí, sí.
Estoy Yo sigo acá acá con tratando de Jesús hacer María que se Magdalena. active algo. Eh, Así que, no, maravilloso. Mientras vos lo ibas hablando, nada, yo podría escucharlo horas porque nada, tiene esa memoria tan maravillosa que te cuenta todo con fechas que yo, No, me dan ganas de ir a buscar a ver si es cierto, pero yo sé que pero eso es conexión allá arriba. se llama, no es conocimiento, es sabiduría. Ah, bien, sí, no, no es eso. Sí, tal cual. ¿Qué Te estabas escu- intentando conectar? Bueno, eso, pensaba en lo que implica el conocimiento de alma, eh, no solo en este nivel no tan profundo que ellos tenían, que eh, ellos fuera de este plano son una sola alma, ¿no? Un solo Así ser es, en las esferas superiores. Pero también los reconocimientos de almas que habrán sucedido entre otros de los que lo acompañaron, ¿no? Porque todo este plan fue gestado mucho antes de que Yeshua viniera y María Magdalena. Entonces, muchos encuentros habrán tenido esta magia del reconocimiento de almas y que hoy en día se sigue dando, ¿no? Uno puede reconocer el alma de otro, solo que hemos perdido como esa capacidad de parar, de mirar al otro, de detenernos, de hablarnos mirándonos a los ojos, de hablar desde un lugar de profundidad y no de tanta superficialidad, pero si nos lo permitimos, y es un ejercicio muy bonito el que se hace de solamente quedarse en silencio y mirarse a los ojos, es que podés llegar a reconocer que conoces a esa persona, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que los ojos son el espejo del alma, entonces es que si te vas a reconocer. Y va a así pasar es. algo que, sí, así pasa. Ah, yo tengo que abrir algo que me mandaste. Am, no, está bien, estaba Sí. solamente Ah, probando, pero parece que, si tengo que bueno, abrirlo, lo abro, pero tengo miedo que dice abrir, ya veo que no, está salta la todo bien. pantalla Lo para que todos pasa es lados. que hay algunas aplicaciones acá que en algún momento usé y ahora no, no están funcionando, pero quería justamente enviar imágenes acá al costadito. Pero hay algo que dijiste, esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder recordarnos a través de los ojos es algo que no lo hemos perdido, es algo que No, sigue estando. Entonces, allí es donde tenemos que recordar que esta oportunidad que tuvo María Magdalena con Yeshua de encontrarse y reconocerse, es algo que incluso ellos hablaban mucho acerca de esto, porque ellos decían, no, no puedes darle el famoso no darle perlas a los chanchos, no puedes darle algún tipo de enseñanza a una persona que no está preparada para eso. Y entonces, pero su alma quizás sí está preparada. Entonces lo que decía Yeshua a María Magdalena es, pregúntale a su alma, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Entonces, la pregunta se la hacían verbalmente a la persona, pero también se lo hacían a nivel alma. Y de acuerdo a las respuestas, era el tipo de enseñanzas que ellos daban, porque de esa forma podían reconocer al alma y saber quizás que algunos de ellos incluso habían sido sus compañeros de camino, hermanos, amigos en otras vidas, y el volver a encontrarse les permitía también saber que la parte del plan seguía funcionando. Y por- nosotros estamos acá justamente porque somos parte de un plan. Por eso es exactamente. que me acuerdo cuando me encontré con acá en México, de repente el grupo de mujeres con que me encontré había estado siendo liderado justamente por la mamis Eva y Ujú. que ella justamente canalizaba al Maestro Jesús, al Maestro Yeshua, y en el momento en que nos encontramos, allá hace unos 5 años ya, ella también mirándome a los ojos lo que dice es gracias por este reencuentro, Ay, qué porque ya hermoso. sabíamos que estábamos volviendo a encontrarnos y que era esa complementariedad de que ella había dado tantas enseñanzas acerca del maestro y yo estaba compartiendo lo que estaba transmitiendo, recibiendo justamente de María Magdalena y era el motivo por el cual yo estaba en esa ciudad, en Valle de Bravo, aquí en México. Entonces, tenemos esa posibilidad
estamos utilizando y muchas cosas están sucediendo, que esa es la parte importante. O sea, tenemos Por que comprender, eso, no se trata de una historia, es una realidad no, que estamos viviendo. por eso juntando con lo que venimos haciendo en Café Consciente, ¿no? Que es esto de trascender las emociones, de animarse a mirarse, a expresarse, porque cuando vos, si vos no podés mirarte a vos, esto de mirar al otro es difícil, ¿no? Porque es que no quiero que el otro me mire, porque no quiero que me descubra, sería, ¿no? Cuando en realidad lo que el alma está pidiendo es que te descubras, que te muestres tal cual sos, Sí, que justamente. permitas eh, que eso que sos se empiece a expresar por fin. Y creo que esto de tras los pasos de María Magdalena y de Yeso tiene que ver con esto, como ellos no querían estar, ser venerados en estatuitas, en esa... No, ellos querían ser un ejemplo y ser lo más reales posibles. ¿Para qué? Para que vos, José Luis, Andrea, no sé, ahí los que estén unidos, creyeran que eran capaces de transitar esos pasos, ¿no? Porque nadie quiere dejar una huella que nadie se anime a seguir, ¿no? Que sea tan inalcanzable, o si pensamos, ¿no? No tengo nada en contra de las religiones, pero si pensamos que quien si entrega su vida a Dios termina colgado en una cruz, ¿quién quiere hacerlo, no? Seamos sinceros. Entonces, yo desde muy pequeña siempre lo que sentía era, ¿qué padre quisiera ver a su hijo así, ¿no? Entonces yo no me hacía mucho sentido eso. ¿Por qué? Porque mi mamá sufre cuando a mí me pasaba algo. Entonces, nunca me cerraba eso de querer mostrar esa imagen, como decir que mi mamá me sacase una foto cada vez que yo me golpeara y entonces esas son las fotos que mostraba. No, quiero mostrar la mejor versión de tu hijo, ¿no? Entonces, a eso, a invitarlos a... Dicen que para que haya evolución en el ser, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse para qué vino, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Ujú, exactamente. ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? Sería como la segunda, ¿no? ¿Qué rol quiero desempeñar? ¿Para qué? Y a partir de ahí, dudarlo todo, ¿no? Dudar de todo lo que te han contado, todo, inclusive de lo que te estamos contando hoy, como dudar de todo y empezarte a preguntar por qué te dijeron ciertas cosas, ¿no? O para qué sería, ¿para qué te dijeron ciertas cosas? ¿Cuál era el mensaje detrás de decirte ciertas cosas? Y ahí es donde está el punto de evolución, ¿no? Cuando vuelvo a cero y desde ahí arranco de nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte esto de dudar es algo que es válido. O sea, porque literalmente si te está llegando determinado tipo de información, de repente hay que comprender un montón de cosas, incluida esto de la familia de Jesús. O sea, porque estaba Jesús, pero también estaba Tomás el Dídimo. Mm, Dídimo en ¿qué copto, significa? el griego antiguo, significa el gemelo. ¿El gemelo de quién? Wow, ¿Por qué motivo claro. está tapada la familia de Yeshua Mm, cuando sabemos que tuvo varios hermanos, pero sin embargo sí, el relato del Vaticano habla justamente acerca de que María siempre estuvo pura y que si había algún hermano por ahí, era de algún hijo de José previo a casarse con María, o dicen de que en copto la palabra que utilizaban, digamos, en los antiguos escrituras, se podía interpretar como hermano o como primo. Entonces, algunos de los obispos, justamente lo que decía era, no, eran primos. Pero en realidad lo que se trataba de hacer era, digamos, tratar de ignorar de que existía una familia. Si hay una familia, ¿en qué cambia? Significa que hay una pertenencia, hay, digamos, formar parte del clan, significa que es algo importante, incluso apoyarse y cuidarse. Y hay algo que es muy bonito, que es, bueno, bonito es recuperar la memoria.
Sí. pero hay una historia muy profunda acerca de Santiago el Justo, que Santiago se dice que justamente era uno de los hermanos menores de Jesús y era conocido como Santiago el Justo porque era muy, muy recto. O sea, él de repente es como que seguía todas las normas tal cual y fue muy venerado y muy valorado por toda la comunidad. Y en algún momento, alguno de los gobernadores de Roma elige mandarlo a matar y toda la comunidad, saltan los fariseos, saltan los que eran los descendientes o digamos, los primeros cristianos. Salta, digamos, parte del pueblo hebreo también, reclamando por la injusticia de, de haber matado, por ejemplo, a Santiago el Justo, y era una de las personas que estaba más cercana a las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, esa historia es parte de las cosas que no se cuentan y que agradezco muchísimo la oportunidad que tenemos en este tiempo de estar conectando y recibiendo mucha desinformación porque nos permite hacer que se vayan cayendo estos velos. Entonces, tenemos mucha información, tenemos mucha energía, tenemos libros, hay gente que cada vez, mucha gente que estamos canalizando, vos y yo somos parte de estas frecuencias que estamos recibiendo, pero aparte hay gente que ha escrito libros, películas, música, hay mucha gente y esto significa que se está activando, se está recuperando la frecuencia de María Magdalena y Yeshua como parte de una integración de lo que tenemos que hacer nosotros, de la activación del sagrado masculino y el sagrado femenino. Y por eso estamos en este lugar, por eso estamos compartiendo esta experiencia y tenemos también esta invitación que nos hace María Magdalena de ir tras los pasos de María Magdalena y de Jesús en Europa, de María Magdalena principalmente después de la crucifixión, porque en los lugares en los cuales se recorre hay mucha vibración, mucha información, sabemos que hay secretos, algunos comprendemos por qué motivos no es necesario eh, manifestar algo para lo cual la mayoría de las personas quizás no están preparadas para escuchar, pero estamos transitando el camino, estamos escuchando a los amados y estamos yendo. Entonces ellos eso lo ven como como que el llamado es para muchas personas, no todos activan, pero cuando alguien activa, ellos nos reconocen. Entonces, a veces es como que escuché por ahí a alguna maestra que decía, ay, le voy a poner una estrellita. Que ¿quién es? Canalizó al Maestro Jesús y es como que le ponen una estrellita en la frente por el nivel de conciencia al cual llegó una persona. Y es una forma como de decir, te estoy viendo y te estoy reconociendo. En mi caso hablan de blasones, que el blasón sería algo así como, no sé, algún tipo de distinción en un uniforme, y esa es la palabra que utiliza para lo que me ha entregado en algún momento como reconocimiento. Que Muy bien. esto, volvemos a hablar, es vivir en lo humano acá, también parte de lo que ellos vivieron. Ujú. Recordemos de que Jesús también tuvo su formación en Inglaterra, a donde fue a Glastonbury, que era el lugar a donde había ido su abuela. Cuando llega a esa región con José de Arimatea, siendo adolescente, es muy bien recibido por toda la comunidad celta, porque saben que es descendiente de Ana, la abuela de Jesús, y que Ana había sido una persona que había sido importante para esa comunidad. Yo a Ana la amo, tengo como una también, como una cercanía con Ana impresionante. Es Claro, tengo un amor muy, muy particular por Ana. es que es una frecuencia muy especial de mucha sabiduría y que obviamente tuvo que transitar muchos años de su vida eh, integrando distintas experiencias, pero activando la sabiduría que había dentro de ella. También eso permitió de que, bueno, Yeshua también después se va para la India. En la India hay lugares en donde es reconocido que él estuvo en esos lugares, en templos en la India, y hay libros que se han escrito con la historia de justamente de
templos en donde ellos tienen su información, sus papiros, donde está grabado que el adolescente Yeshua Isa, así era conocido en la India, estuvo allí y que después de mucho tiempo, como él empezó a compartir esta información para toda la gente, es como que tampoco estuvo muy bien aceptado en la India y él elige volverse para la zona de Jerusalén. Después de eso, se va para Egipto. En Egipto llega también a los templos de Heliópolis y allí su establece su camino de los 7 grados de conciencia crística. En Es cada decir, lugar igual recibía sus iniciaciones, ¿no? Tenía todo un sí, porqué ir a cada lugar, ¿no? sí, incluso cuando llega a la India, perdón, cuando llega a Egipto después de la India, el hierofante, es decir, el guardián que los recibe, el sacerdote de sabiduría que los recibe, cuando lo ve y le siente la energía, se da cuenta que es un iniciado. Entonces lo primero que le pregunta es, ¿y vos por qué estás acá? Entonces él dice, yo vengo a hacer el camino de toda persona que quiere iniciarse. Entonces él no pide que empiecen desde el cuarto o quinto nivel donde él estaba. No, él pide empezar de cero. Y empieza a los 7 grados de conciencia crístico, del cual el primero es la sinceridad. Y el Wow. séptimo es el Cristo, la activación del Cristo. Entonces él logra atravesar todos estos grados, conciencia crística, y cuando llega al séptimo grado de conciencia crística, recién ahí regresa a Jerusalén y sigue la segunda parte de su vida, que es ya empezar a manifestar, a salir al público con toda la información que él ya tenía para compartir en ese tiempo. Si lo miramos, ¿no? Porque ellos pudieron venir y como activarse así, ¿no? Con la Mm, frecuencia que traían, pero eligieron esto que vos decís, eligieron transitar desde cero, ¿no? ¿Por qué van a elegir transitar desde cero si lo que no están, lo que están queriendo es transmitir un mensaje como, mirá, así se hace, ¿no? Si vos querés hacerlo, yo te dejo el camino, ¿no? Están como las huellitas, las miguitas de pan, para que vos también lo puedas transitar. Porque lo que nunca intentó es ponerse por encima de nadie, ¿no? Todo lo contrario, como que todos sintieran que era posible acercarse al Padre, ¿no? exactamente. Hay algo que es muy, muy importante, que es el hecho, esto incluso lo habla mucho José Luis París, dice, si Jesús nació divino, estoy al horno, yo ya no puedo hacer nada, porque yo ya nací hijo de mi mamá y mi papá, que no nací de una concepción en luz. Claro. Pero si él no nació divino y llegó a ese lugar divino, significa que hizo un camino. Entonces José Luis París, historiador, analista, psicoanalista argentino, él dice, entonces yo lo que quiero es poner en mi sofá, en mi diván, quiero poner a Yeshua, quiero poner al Buda, quiero poner a Mahoma, y quiero saber cuál es el camino que ellos hicieron para llegar a ese lugar. Entonces eso permitió justamente de que José Luis París, bueno, lo cuenta a partir de muchos libros, pero entre esos libros habla de la verdadera historia de Cristo. Entonces él comparte cuál es la historia a través de sus distintos viajes que él logró recuperar de Cristo y qué hizo ese hombre con todas las dificultades que significaba ser hombre en ese momento para poder llegar desde ahí al lugar a donde llegó. Entonces, Podríamos decir que no vino a salvar a nadie, sino a mostrar el camino absolutamente. para que te salves a ti mismo. Sí, exactamente. Y hay algo que es muy importante, de que él, una de las cosas que me dijeron, que el alma tiene que, o sea, que nosotros tenemos que saber del camino de las almas, es que tenemos que saber cómo trascender, cuando soltamos este cuerpo, trascender lo que se conoce como el bajo astral. Entonces hay un conjunto de enseñanzas
que eran más bien privadas, que no eran para todos, porque no todos estaban preparados para compartir eso, pero hay algo que es muy bonito, que a través de lo que hizo Jesús, que fue, dicen que en el momento en el que estaba por ser crucificado, aparece el ángel y le dice, muy bien, ya cumpliste con lo que tenías que hacer. No es necesario que vos sufras el resto de la experiencia. Entonces Yeshua dice, ok, no, yo sí me quedo, no quiero irme, pero a cambio de eso quiero que la mitad de los pecados de la humanidad se vayan conmigo. Y entonces esta Wow. es eh, la parte de repente que pasa a Jesús de hombre a un superhombre o a un héroe. Ujú. Y algo que es muy bonito que nos ha mostrado es que para aquellas personas que fallecen, cuando pasan a ese velo de oscuridad, tienen que saber que en el piso está marcado en luz el camino que dejó Jesús. Para que las Por eso personas, hace él ese viaje al inframundo, ¿no? exacto, entonces nos ha dejado la guía para que nosotros podamos trascender ese espacio de repente de oscuridad y para que podamos trascender el inframundo con esa guía y esa asistencia que Él nos dejó a través de todo lo que Él eligió ofrecer y ofrendar en su vida. Y acá quiero de nuevo valorar a María Magdalena, porque suponiendo, ¿no? Así, con unas comillitas voy a poner, suponiendo, la historia dice que se fue, ¿no? Ah, Que se ok. fue en la crucifixión. La valentía de María Magdalena de ser la que se queda, ¿no? Sí, la valentía de ambos en el sentido de lo que cada uno hizo. Y en el caso de Ujú, María Magdalena es saber que en el lugar en donde estaba era un lugar difícil, ujú. que dependiendo de los humores de, ya sea de la iglesia, los, el Sanedrín y todo lo que tenía que ver con el manejo de los judíos, o el humor de los gobernadores de Roma, entonces en función de eso había veces que los aceptaban en los cristianos, otras veces los perseguían. De hecho, Pablo, Saulo de Tarso, él era uno de los que perseguía justamente a los cristianos y termina después convirtiéndose. Pero la parte importante es de que por ese motivo es que María Magdalena se va con algunos hombres, con algunas mujeres, y se van hasta hacia Alejandría. En Alejandría, uno de los soldados que estuvo en la crucifixión de Jesús lo ve a José de Arimatea y lo reconoce. Wow, Entonces le hace una denuncia y el juez que estaba ahí le dice, bueno, pero ¿usted quién es? Entonces José de Arimatea saca los documentos, los papeles de repente que él tenía, que avalaban que era una persona de alto nivel y que tenía que ser respetado porque claro, tenía tenía mucha comercio, vinculación política también. claro, tenía muchos comercios con gobernantes y demás empresas, digamos, de ese Ujú, tiempo. sí, Entonces el juez ahí en Alejandría dice, no, no, no hay que matarlos, hay que dejarlos que hagan su camino. Entonces le da la orden a ese soldado, a ese centurión, para que los dejen que puedan irse. Entonces el soldado, como estaba con la sangre en el ojo, los lleva hasta el barco, les rompe el timón, les rompe las velas, les rompe el mástil, les quita la comida y los manda por el Mediterráneo. Eso significaba de que literalmente esa nave no podía navegar. Eso significaba de que posiblemente iban a morir porque no tenían forma de recuperar el control de la nave y ellos, a través del trabajo interior que tenían, se conectaban con los elementales, porque además la nave no es que tenía que llegar a tierra, no podía llegar a lugares de tierra donde fuera peligroso llegar. claro, Y la nave, así en esas condiciones, es que llega al sur de Francia. Inicialmente el plan estaba previsto para que fueran a Marsella, pero llegan a una región que es la región de Camargo, y en ese lugar es donde hoy se llama Saintes-Maries de la Mer, que significa Santas Marías de la Mar. En ese lugar tenemos una iglesia
que en la parte de la cripta, en la parte de abajo, están un montón de pinturas que representan a la llegada de las mujeres, que entre ellas estaba María Magdalena, María de Betania y Sara, la hija de Jesús y La María hija de Jesús. Magdalena. Y es tan importante la presencia de Sara en la región que a partir de ahí pasa a ser venerada como Sara la Cali. Y hasta el día de hoy, vos sabés que en mayo se da una celebración en ese lugar en donde los gitanos y otras comunidades visitan ese lugar y sacan a la imagen de Sara, la negra, la Cali, la meten adentro del mar en sus hombros y después salen todos trayendo a Sara la Cali en el hombro, sacándola del mar y es recibida y venerada como una guía espiritual, una maestra que acompañó durante mucho tiempo a las distintas comunidades, las distintas poblaciones y por eso están veneradas en el día de hoy en esa región. José, Entonces, quiero que cuentes por qué después, no te quiero cortar, por qué se la representa con la Virgen Negra. ah, en la parte, digamos que en la parte superficial lo que se dice es que Sara era una sirvienta de María Magdalena y que era de un pueblo que se llama el pueblo Nubio, que es del sur de Egipto. Yo he estado en ese pueblo, sí, son personas así, digamos, con rasgos latinos, españoles, pero con piel bien oscura. Pero resulta que en todos los lugares, o sea, a nivel en el planeta, siempre se ha representado a una virgen negra que representa que hay algo secreto, hay algo oscuro, hay algo que no se ve, hay algo que está dando más, que está detrás de la apariencia de la virgen y que en realidad es la otra parte de la historia que no se cuenta. Eso lo vas a encontrar acá en México, también se lo puede llegar a encontrar, aunque a veces se ha cambiado. Lo vamos a encontrar allá en Barcelona, que en Barcelona también tenemos la Virgen Negra. Lo podés encontrar en Copacabana, en el lago Titicaca, del lado de Bolivia, en donde quien construyó la imagen también termina siendo negra. Y cuando preguntas el por qué, hay un montón de historias, pero todas tienen algo en común. Hay una parte que no la cuenta la iglesia, sino que la cuentan las otras comunidades que hablan acerca de las enseñanzas secretas que transmitían esas personas. En el Camino de la Flor de Lis, justamente tenemos en Barcelona, se empieza en Montserrat, y ahí es donde está justamente la Virgen Negra. San Marie de Lemer también tiene la Virgen Negra, y así en distintos lugares la vas a encontrar siempre como referenciando a que hay algo oculto aquí. Nada más ni nada menos que el linaje de Jesús, ¿no? Oh, caramba. Y María Magdalena. Sí, Ahí. exactamente. Bueno, Entonces, ya estamos, sí, estamos en José, tiempo. sí, estamos en tiempo. Podríamos seguir hablando unas Pasa que cuantas están, semanas. ay, sí, sí, yo creo que es un tema que no quiero dejarlo tan rápido. Me parece que hay mucho para compartir. Y gracias por traerlo porque bueno, fue tu idea abordar desde este lugar. Y creo que es momento de hacer ese paralelismo entre la vida que ellos vivieron y la que estamos viviendo nosotros hoy, porque eso es lo que se nos está pidiendo. Entonces, por eso te digo que yo creo que no lo vamos a dejar tan rápido. Evidentemente parece que no. Parece que no. Hay Bueno, un paralelismo de decir, bueno, qué vivieron y qué estamos viviendo ahora como humanidad? ¿Cómo lo transitaron? Porque ahí están las claves para que lo transitemos, ¿no? Es como, ¿de verdad nos vamos a perder toda la guía que nos dejaron? No, yo la quiero. Quiero toda la absolutamente. guía, quiero toda la info que dejó ahí, que dejaron ellos. Tal cual. De hecho, fíjate vos que atrás tuyo está la Torre de Thor. Ujú. Atrás mío, acá arriba está el monte Barache, que está en el sur de Francia. Ambos son lugares de frecuencia justamente que conectan lo sagrado masculino y sagrado femenino. Es más, el Bugarás se dice que es justamente la montaña de Jesús y María Magdalena.
Así que bueno, forma parte de lugares, historias, hay que ver qué pasa en tu corazón. Si algo de esto resuena en ti, nos vemos el próximo lunes que vamos a seguir hablando justamente de este tema. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando. Así es, Gracias, gracias por ser ese libro abierto, me encanta todo lo que compartís, no me canso de escucharlo, aunque algunas historias ya las escuché varias veces, las puedo escuchar 10 veces más, no me importa. Así que gracias, gracias por haber bancado todos los cortes de aquellos que de Instagram se pasaron a Facebook y bueno, nada, sabemos que estas resistencias a veces energéticas están, pero creo que cada vez que lo sigamos compartiendo va a fluir más y tengo esperanza que la próxima, igual lo vamos a subir a Instagram. José, después mándamelo para que lo pueda subir, sí, claro. eh, para que lo puedan ver en diferido. Así que gracias, como siempre, un placer, un beso grande para todos los que están ahí. Y Muchas bueno, nos vemos el gracias. lunes que viene. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.